empresa, pero de esos elementos clave que al final son donde debes poner el foco. Uno de ellos, diría yo, es la liquidez. No sé si quieres compartir, Alberto, aunque no nos des la estrategia completa, un tipo de activo, una temporalidad y un enfoque a lo mejor apropiado para ese tipo de activo y esa temporalidad. Pues bienvenidos, estamos hoy con Alberto Cárdenas. Alberto es director del Centro de Estudios de Inversión Financiera, entre otras muchas cosas como consultor también de inversiones. Él está residiendo actualmente en Caracas, si no me equivoco, Alberto. Y antes de nada, como siempre digo, Alberto, pues un placer que estés con nosotros hoy. Alejandro, gracias por la invitación. Alejandro o Alex, no sé cómo decirte, pero Pues mira, a está muy ver, bien la pregunta. Alejandro para todo el mundo y para mi esposa cuando se enfada conmigo y Alex para el resto de conocidos y cuando mi mujer no se enfada conmigo. Así que me puedes llamar Alex y yo estaré encantado de escuchártelo. pues bien, Alex, muchas gracias por la invitación, gracias por tomarme en cuenta y por participar dentro de tu canal y digamos, este trabajo de difusión en español que hace falta siempre para hablar de mercados y de una manera tener esta conversación amena, un poco de mi experiencia humilde que puedo tener aquí en los mercados y bueno, espero que sea una conversación de provecho para todos. De verdad que sí, vamos a aprovechar esta conversación, Alberto. Sabemos que tiene muchísima experiencia. Y sobre todo, pues estas entrevistas, Alberto, nos gusta conocer bastante el enfoque que tienen los autores con los que hablamos y que de esta forma, bien sea que veamos la entrevista hoy o dentro de unos años, pues podamos también sacar provecho. Antes de nada, Alberto, para poder entender dónde estás y hacia dónde te diriges, lo que nos gusta mucho, Alberto, es poder conocer el inicio del por qué pues, la persona con la que hablamos, el autor, pues empieza en esto de los mercados financieros. Así que pregunta de rigor, Alberto. ¿Por qué te metes en esto del trading y asesoría financiera y mercados financieros? Cuéntanos. Sí, de acuerdo. Bueno, mira, yo empecé realmente cuando entré a la universidad, yo empecé estudiando ingeniería mecánica. Para mí, la ingeniería, la ciencia, siempre ha sido algo que me ha llamado mucho la atención, que me ha gustado mucho. Bien avanzado ya en la carrera, como en el séptimo semestre, se me ocurrió, siempre también he tenido una vena que me gustan los negocios. Se me ocurrió por curioso, mi mamá estaba haciendo un curso en la Bolsa de Valores de Caracas y yo de curioso empecé a buscar un poco de información que tenía en unas carpetas que había dejado y de repente se me ocurrió que podía abrir una cuenta de corretaje en una casa de bolsa y que podía destinar algo de dinero a ver cómo funcionaba este tema de los mercados, ¿no? Entonces, un día se me ocurrió comprar una acción en la bolsa local y tuve la suerte de que de manera muy rápida la acción duplicó. Esto es un mercado muy poco líquido en Venezuela, es decir, es un mercado muy particular. Estamos hablando también hace 20 años, por lo menos. Em, y yo pensé, mira, esto es muy fácil, esto de los mercados, la verdad es que estoy perdiendo mi tiempo aquí en ingeniería, voy a terminar reparando aires acondicionados, yo lo que creo es que mejor me voy a trabajar en los mercados. Estaba muy equivocado con esa visión, pero digamos que fue el primer pinchazo de la fiebre con el tema de los mercados. Era un momento en donde el Internet no estaba difundido como lo tenemos hoy. Abrir una cuenta de corretaje no era tan sencillo. Estamos hablando, sí, 25 años aproximadamente. Y yo empecé así, empecé en la universidad siguiendo mercados, me atrapó y al final decidí cambiar de carrera. Me fui hacia negocios y terminé pues haciendo una carrera orientada al tema financiero. Realmente en Venezuela no había una oferta de formación enfocada al tema de mercado de valores, con lo cual me exigió a mí formarme o buscar alternativas de formación fuera del entorno que yo tenía ahí momento, empezando por aprender autodidacta, con libros, con cosas que uno podía conseguir, etcétera. Y en algún momento, estando estudiando ahora ya negocios, eh, encontré que se abrió una plaza, estaban buscando un analista financiero en español de un broker en Suiza, del grupo, que en este caso era el grupo Refco, y yo abrieron un concurso de análisis técnico, de análisis de mercados muy enfocado al tema de divisas.
Y yo participé por no dejar, ¿no? Dije, bueno, voy a mandar un par de análisis y voy a ver qué tal va. Para mi sorpresa, como a los 4 meses me llaman y me dan el trabajo. Y por cierto, era un trabajo que podía hacer desde Caracas, había la oportunidad de irme a Europa, pero yo, mira, yo estoy terminando mis estudios, yo no puedo moverme, no importa, lo puedes hacer así, pero tienes que levantarte a las 2:30 de la mañana para poder hacer el primer reporte, que es la preapertura europea, el horario está cambiado. Tienes que hacer un reporte en la preapertura americana, que es como a las 8:30 de la mañana nuestra, y después media sesión y cierre americano. Total que fue una experiencia, un reto, lo hice, estuve año y medio, aprendí, tuve una mentora que fue Gracia Bodelón, española, por cierto, que era mi jefe en ese momento. Y aprendí muchísimo, ¿no? En esa experiencia, estando en la universidad, eso me permitió costear mis costos de la universidad y una serie de cosas, y por ahí me enganché. Y bueno, ya después cuando me gradué, empecé a trabajar en la industria, ¿no? Qué Este, interesante. y, Empecé a trabajar en la industria, en casas de bolsa y sociedades de corretaje en Venezuela. Luego trabajé para bancos de inversión en la región, que tenían oficinas en Miami, en Panamá, y hacíamos pues más que todo, el enfoque era seguir mercados de renta fija, mercados de deuda emergente, mercados de deuda latinoamericana, y por ahí me empecé a formar en esa área. Y bueno, digamos, para hacer el cuento corto, viví varias crisis financieras en Venezuela, etcétera, pero después, bueno, vino la crisis financiera el año 2008 y ese fue como un antes y un después en cuanto a lo que yo pensaba que entendí o sabía acerca de los mercados. O sea, para mí, me formé siempre con un enfoque muy técnico, pero realmente no había tenido la oportunidad de vivir una crisis global como la que se vivió en el 2008 y muchas de las cosas que creía yo saber, incluso trabajando en firmas de inversión, cambiaron para mí. Empecé a entender otras cosas y dije, lo que hasta ahora he aprendido creo que no me ha funcionado muy bien, o sea, digamos, o no me preparó para un evento como este, el caso del 2008 y decidí irme a Nueva York y tomar una formación en Nueva York, y decidí, digamos, inscribirme para obtener la designación como Charter Market Technician y empecé a relacionarme allá y bueno, eso me dio como un impulso aún mayor para entender el mercado y afianzó la idea de que mi enfoque, a pesar de que sigo el tema macro, sigo el tema económico y siempre fue un enfoque muy técnico, es como mi pasión, los mercados, sigo mucho el tema técnico. Te haré mil preguntas sobre esto que has descrito y que has ido contando. Alberto, si quieres, por quedarnos con alguna, eh, ¿qué te aportó el certificado CMT que no tenías antes? Mira, yo creo que el CMT, más que para mí, es una muy buena curaduría de contenido o de trabajos porque está basado en varios libros. Cuando yo presenté, o sea, cuando tú te metes e inscribes en este proceso de formación, que es parecido al CFA, que es como la más conocida, la designación, al final tú tienes que leer el contenido de trabajos o de estudios de otras personas que han venido haciendo, en este caso estaban materializados en más o menos unos 30 y pico de libros. Eso al final se condensó en 3 libros, que son 3 niveles de formación. Pero digamos que el valor agregado es que es un proceso, esto es una asociación, la Asociación de Analistas Técnicos de Nueva York tiene más de 60 años y han logrado curar, es decir, seleccionar o probar, backtestear basado en temas estadísticos y en una serie de cosas que a veces uno subestima, contenido que realmente podría ser de calidad. Es como separar el ruido de la señal y centrarse en cosas que realmente, al menos en el tiempo, han tenido sentido y le han funcionado con pruebas, bueno, para los ejecutores de esta información. Y la verdad es que para mí fue un boost, o sea, un impulso muy interesante. Me afianzó cosas que sabía, de alguna manera me orientó sobre todo mucho en el tema de entender con más profundidad la dinámica de elementos como, por ejemplo, volumen, la acción de los institucionales, gestión de riesgo, una serie de cosas que
uno cuando trata de formarse individualmente o buscando uno la información por cualquier parte, pudieras no tener el enfoque que puede tener el enfoque institucional o la gente que está en la industria. Entonces, ese enfoque de la industria, de poder codearse con personas que ejecutaban este conocimiento día a día, eh, con budgets grandísimos, gestores de fondos, estamos hablando de gente de Fidelity, de Goldman Sachs, de JP Morgan, los principales bancos de inversión, y ver que ahí realmente sí estaban aplicando análisis técnico, sí estaban aplicando todas estas cosas. Para mí fue como una validación de, tú sabes que siempre ha habido ese debate, ¿no? Histórico entre que, bueno, el análisis técnico es brujería, y el análisis fundamental es lo que funciona. Y ese es un debate que siempre ha existido, pero no tiene, en mi opinión, siempre ha carecido de sentido porque son dos herramientas para entender la realidad de los mercados y son basados en inputs totalmente distintos. Una cosa, obviamente, es entender las variables económicas, lo que puede impactar las relaciones de oferta y demanda en el mediano y largo plazo, los grandes fundamentos. Y otra cosa es tener la posibilidad real de entender la descripción del precio, que al final del día es la única manera que tenemos de poder entender ese objeto que está allí, que es un sistema dinámico vivo, complejo, que son los mercados. Al final, cuando uno habla de un mercado, como uno lo palpa, lo entiende, lo ve. Bueno, un eje de coordenadas X, Y es lo que tenemos hasta ahora disponible, graficado y de un punto de encuentro donde oferentes y demandantes se ponen de acuerdo en eso que llamamos precio. Entonces, verlo y entenderlo no se trata de hacer pronósticos o de, es decir, dejé atrás todo este tema del chartismo clásico, de entender que, bueno, que cubo hombro, cabeza a hombro, tienes que ir a un precio objetivo tal, porque no, no, va mucho más allá de eso, es entender la naturaleza profunda de la dinámica de los mercados basado en esta variable, que no es otra que el precio. Súper interesante. Veo que te vas metiendo aquí en conceptos ahí un poco más avanzados. Vamos a meternos con ellos de lleno. Si quieres, ya la última, por decirlo así, de iniciación, y para iniciar la entrevista, Alberto, si tú echamos la vista atrás, 20 años, cuando empezaras, y pusieras esta entrevista que estás escuchando hoy, ¿qué es lo que te hubiera gustado escuchar? ¿Qué es lo que te hubiera gustado que te explicara? Y de repente ahora pones esa entrevista. ¿Qué te hubiera gustado escuchar? Y los próximos 3 minutos o 4 son con los que ibas a comenzar tu andadura en los mercados. Bueno, yo creo que me hubiese gustado entender los verdaderos drivers del mercado desde de entrada. Y porque tú sabes que cuando uno empieza a explorar y estás comenzando, uno se convierte en una esponja y empiezas a creer muchas cosas, pruebas, backtesteas, haces cosas y eso es normal el proceso. Pero después es como una curva donde vas agregando complejidad, va creciendo esa curva en el proceso de aprendizaje y de repente llega un punto, por producto de la experiencia, donde tienes que desaprender cosas y empiezas a desaprender y vuelves a un tema de simplicidad o de esa, digamos, elegancia de la, no me voy a decir simple, yo descubrí el tema del impacto de la liquidez en los mercados, diría que un poco tarde, o sea, en cuanto a en cuanto a lo que significa esto. Cuando hablo de liquidez es para mí el driver, más allá de las ideas preconcebidas que uno puede tener acerca de lo que va a ser un mercado o de cómo debe comportarse, sobre todo basado mucho en las ideas económicas, o sea, en el view que uno puede tener económico. Bueno, que algo puede ir bien y es decir, una empresa está vendiendo y al final del día esto debería reflejarse, sus fundamentos son buenos y debería reflejarse en el precio y las tendencias crecientes, etcétera. Todo eso está chévere, pero al final hay drivers realmente que son determinantes. Uno de ellos, en mi opinión, es liquidez. Eh, Ejemplos de esto los tenemos, por ejemplo, en pandemia. La pandemia fue un evento increíble que trajo muchas lecciones para las personas que podían entender acerca de los mercados. En la pandemia tuvimos un mercado de valores que no hacía más que crecer en la medida en que iban dándose nuevos números de víctimas y de muertes, de personas que en medio de los lockdowns, en una de las recesiones más duras que se han tenido a nivel global, pero teníamos unos índices de acciones que subían y subían y subían. Este es un ejemplo claro del driver de la liquidez, porque fue realmente una montaña de dinero la que se metió en el mercado durante ese entorno y a pesar de que teníamos una recesión, a pesar de que la gente la estaba pasando mal, a pesar de que las empresas, algunas de ellas,
quebraron, otras tuvieron un tiempo muy difícil, los mercados de valores hacían otra cosa. Entonces, ese tipo de cosas, darse cuenta de que al final es un sistema dinámico vivo que tiene razones, digamos, drivers verdaderamente importantes, bueno, eso es una cosa. Después del 2008, lo que te estaba diciendo, esa crisis financiera, uno empieza a replantearse los enfoques, ¿no? Y yo la verdad, un poco para ir y volver a atarlo con tu pregunta de qué cosas me hubiese gustado entender desde el principio. Yo pensaría que esto no hay que agregarle tanta complejidad al asunto. Es complejo, los mercados son complejos, no hay que mentir, ¿ok? Pero el abordaje es bastante intuitivo y ese abordaje, en mi opinión, va muy ligado en mi experiencia personal con una metáfora que yo uso muchísimo, que es con el mar. A mí me encanta el mar, me encanta la naturaleza, pero particularmente me encanta el mar como fenómeno, como elemento vivo. Me encanta estudiar, he estudiado, digamos, de un tiempo para acá mucho sobre clima, meteorología, oceanografía, entender las dinámicas del oleaje, cómo se genera un suelo, cómo uno puede, de alguna manera, es una industria completa. Muchas industrias dependen de entender la dinámica del mar, por ejemplo, la industria del transporte, la industria de la pesca, la industria, bueno, tantas cosas que... Entonces, yo he encontrado que para mí el mar es como, lo dije, un sistema dinámico vivo y los mercados financieros es una especie de analogía o metáfora sobre el mar, en mi opinión particular, ¿no? Es decir, es un sistema dinámico vivo que tiene oleaje porque se mueve en ondas, a veces puede estar volátil o puede estar en calma, que tiene unos drivers que son muy similares a los que uno puede ver en fenómenos físicos como el mar o los océanos, como por ejemplo podemos tener un fenómeno que tenga una perturbación constante y genere un tipo de oleaje en el mercado. Eso, por ejemplo, puede ser un entorno inflacionario, puede ser una acción de un banco central. Esas son cosas que uno puede entender. Y esa metáfora a mí en lo particular me ha ayudado a irme creando digamos, mis estrategias y mi manera de abordar el mercado ha venido combinando dos cosas. Una es ese conocimiento técnico que uno puede ir desarrollando en el tiempo, pero luego me decidí salir del conocimiento de los mercados y explorar cosas diferentes. Una de ellas es el tema del mar. Entonces, estudiando oceanografía, la dinámica de los suelos, cómo impacta, por ejemplo, en la costa el viento y cómo, por ejemplo, un buen oleaje no depende, lo que uno tiende a creer es que un buen oleaje depende de un buen viento en la costa y es todo lo contrario. Bueno, todo eso al final lo he trasladado y lo he tratado de entender hacia cómo funcionan los mercados. Entonces, bueno, he desarrollado incluso indicadores, cosas que en el tiempo uno va avanzando y creando su propia estrategia, siempre con esta idea de fondo, es decir, entender y tratar un sistema dinámico vivo, impredecible, o sea, es decir, que tiene una gran carga de aleatoriedad, que es difícil hacer un pronóstico, pero que la clave no está tanto en pronosticar, sino en medir muy bien. Por ejemplo, y uso esta, esta metáfora también para el tema del trading, no tanto para el tema de inversión, que son dos cosas diferentes. La inversión pensando en el largo plazo, en el trading pensando en el corto plazo. Por ejemplo, un surfista no está en el negocio de pronosticar las olas. Es decir, el surfista no puede decir si va a haber una ola de un tamaño X mañana o pasado mañana. Ese no es su negocio. Muchos traders confunden los roles, creen que están en un negocio de pronóstico y la verdad es que es una actividad muy parecida a la del surfista. El negocio del surfista es ir frente a la playa. Pudo haber leído la aplicación del tiempo, ver si hay condiciones específicas para un oleaje X, pero al final es un proceso de darse cuenta en el aquí y en el ahora cómo están las condiciones del mar. Se para frente a la costa, entiende si hay un buen oleaje, decide entrar al spot donde puede tomar las olas y todo el proceso de tomar una ola es un proceso físico de momentum. Es decir, nadie se para en una tabla si no tiene la ola atrás. Entonces, en el caso del trading es muy similar. Es
Yo no puedo pronosticar si mañana va a haber un oleaje tal, pero si yo logro reconocer las variables adecuadas en el momento justo, puede que tenga una probabilidad de poder estar en un proceso que me permita obtener eh, una ventaja positiva dentro de lo que es el esquema complejo de ese dinámico. ¿Qué hace un surfista? Obtiene esa ventaja, aunque no puede pronosticar el mar y aunque no puede, está midiendo algo que es muy complejo, logra explotar esa ventaja durante un pequeño instante, durante un tiempo, cuando se monta sobre una tabla, porque reconoce una realidad y bueno, pasa un día genial. Más o menos eso es lo que es el enfoque que yo tengo desde la perspectiva de mercado. Interesante. Sabemos que hay grandes inversores que hacen esto. Es verdad que las herramientas que se utilizan para poder detectarlo son diferentes, ¿no? ¿Cómo traduzco esto, Alberto? Tomo un gráfico ahora y Alberto me ha dicho, es el titular, que el driver del mercado es la liquidez. Y esto me puede ahorrar mucho tiempo de investigación y ir por el camino correcto. ¿Cómo se hace esto? Tomo un gráfico, ¿qué hago? Sí, bueno, fíjate, digamos que las dos variables desde el punto de vista técnico que siempre nos enseñan y que están en todos los libros es precio y volumen. Volumen es la segunda importante. La liquidez va muy ligada al tema del volumen, va muy ligado a las dinámicas. Cuando hablo de liquidez podríamos hablar en el símil del mar como las mareas, ¿no? Imagínate, yo viví un tiempo en Panamá y en Panamá, que es costa Pacífico, eh, hay un fenómeno interesantísimo, que es que tú puedes ver los cambios muy abruptos en la dinámica de las mareas. A veces tú te levantas y ves donde tenías un mar al frente y de repente ves todo el suelo de rocas, porque cada 6 horas hay un cambio abrupto en el nivel de las mareas y el mar se recoge y el mar entra. Los surfistas panameños le dicen, cada vez que van a surfear, obviamente tienen su tabla de mareas y ven, para ellos es muy importante entender en qué nivel está la marea, pero no solo en qué nivel, es entender si tienes marea creciente o marea decreciente. Y si estás en un nivel por debajo de lo estimado, de lo adecuado, se le llama la seca, le dicen la seca. La seca es unas condiciones en el mar donde, aun por muchas buenas intenciones que tengas o mucha técnica que tengas para surfear, no vas a tener un buen oleaje y incluso puede ser peligroso. Entonces, en los mercados, medir esto también es importante y puedes tener entornos de liquidez creciente donde las condiciones son más favorables para X cantidad de estrategias o puedes tener entornos donde tienes liquidez decreciente o liquidez muy baja, lo que yo llamo huecos de liquidez, donde estar en los mercados puede significar problemas, las estrategias pueden no funcionar por muy técnica, por mucha ventaja que tengas, porque al final del día es un gran driver de toda esa superficie que tiene que ver y cómo se traduce esa liquidez. Bueno, la liquidez proviene de los bancos centrales, digamos, ese accionar que tienen los bancos centrales, empezando por la Fed, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, con sus accionar, como por ejemplo con sus políticas monetarias digamos, quantitative easing o reducción de hoja de balance o expansión de hoja de balance. También puede venir por el tesoro, en el caso de Estados Unidos también puede inyectar liquidez. Hay algunas variables que uno puede ir siguiendo donde puedes entender si tienes un entorno de liquidez creciente o liquidez decreciente. Y esto también tiene que ver con las políticas de tasas. Por ejemplo, yo sé que esta entrevista va a quedar un poco atemporal, pero hoy es un ejemplo. Hoy tuvimos el dato del empleo en Estados Unidos, lo acabamos de tener hace unos minutos. Ustedes saben, todos saben que el dato del empleo que sale los primeros viernes de cada mes siempre es un dato importante. El dato ha salido peor de lo esperado. El NFP salió con una reducción en la estimación de creación de empleo. Un dato macro malo, digamos, o sea, porque hay menos empleo. Pero la reacción inmediata del mercado fue subir todos los activos de riesgo. Los futuros del S&P, hasta Bitcoin subieron. ¿Por qué pasa esto? Y esto es algo que muchas veces uno se da en la cabeza cuando está empezando en los mercados, que lees el libro, lees el manual y al final entiendes desde el punto de vista fundamental lo que te dice y crees que debes tener y al final el mercado puede terminar siendo otra cosa. Pasa por la liquidez, más nada. ¿Y por qué? Porque estamos en un entorno de tasas altas, donde han venido subiendo las tasas. Y en este momento, digamos, este es el proceso típico para tratar de frenar la inflación.
Pero ese proceso de subidas de tasas ha generado un problema en los mercados financieros, especialmente en el sector financiero donde los bonos han caído de precio y hay un tema de pérdidas no realizadas en los balances de muchos bancos producto de este ajuste abrupto de tasas. Entonces, en un entorno donde la noticia ahora que sale es que va a haber menos creación de empleo, hubo menos creación de empleo y el dato del PIB americano salió peor de lo esperado, ¿cómo es eso de que el mercado empezó a rebotar? Y rebota, bueno, porque eleva las expectativas de que va a haber un recorte eh, de tasas de interés en Estados Unidos, quizás este año un par de recortes, etcétera. Y eso el mercado lo interpreta de manera inmediata como una medida dovish de estímulo, es decir, de crecimiento de liquidez, frente a una medida restrictiva que supondría el hecho de subir tasas o mantener las tasas altas frente a un tema inflacionario. Entonces, al final del día es el driver es que con esta noticia probablemente el esquema es de, bueno, podemos tener más bien un esquema de liquidez creciente, ya dado que la economía se está deteriorando un poco y le da espacio a la Fed a inyectar liquidez sin que eso suponga incrementar los riesgos inflacionarios. Entonces, pero en el fondo es un tema de liquidez. Esto es muy macro, ¿no? Digamos, pero al final del día, bueno, uno lo va combinando con el propio análisis del precio, entender el tema técnico y seguir un poco las tendencias y entender esos cambios que van pasando día a día. Pero en el fondo, si yo les tengo que dar un mensaje a alguien de seguir una variable clave, sigan la liquidez. La liquidez es un gran driver, que es como la marea, ¿ok? Qué buena comparación, Alberto. Esto lo entendemos, obviamente, has hecho un análisis fundamental. Siguiendo un poco el análisis fundamental, podemos llegar a conclusiones, ¿no? Como la que has hecho. Obviamente te quedan conocimientos. A alguien que está ahí comenzando le costará hacer ese mismo análisis. ¿Podemos hacer esto mismo en una acción, Hacer esto mismo, perdón. en una compañía individual, Alberto? ¿Cómo podríamos hacer esto? Sí, mira, cuando uno ve cualquier mercado, ¿no? Independiente, y en el caso de las acciones es muy importante, es bien interesante entender los patrones de volumen. Volumen al final del día es el número de transacciones que se hace sobre un valor. El volumen lo vamos a ver en el eje XY abajo, en unas barritas que van a ir subiendo o bajando. Esto parece algo muy simple, es de las primeras lecciones que se aprenden en análisis técnico y a veces las olvidamos, pero realmente es como la gasolina del precio. El volumen, eh, es muy importante entender, el volumen es el único elemento que el institucional no puede ocultar. Cuando alguien fuerte decide participar en el mercado, al final comprando o vendiendo algo, deja una huella en el volumen. El volumen lo revela y se puede ver. Yo comparo mucho el volumen como esa variable de la energía del precio o el combustible que está detrás. Entonces, un volumen creciente siempre te va a hablar de un sostenimiento en la idea de, obviamente comparándolo con la dinámica del precio, te puede hablar de un equilibrio, digamos, una fuerza hacia una dirección del mercado. O sea, si vemos un precio creciendo y un volumen creciente, es muy probable que tengamos una tendencia que tenga gasolina, que pueda continuar. Si vemos más bien un valor cayendo, pero con un volumen alto, es una idea de que probablemente hay institucionales distribuyendo, vendiendo y probablemente la tendencia bajista pudiera también continuar. Entonces, el volumen siempre es una... Y cuando vemos volúmenes extremos, o sea, cuando vemos niveles muy importantes, es posiblemente veamos puntos de inflexión en el mercado. Pueden ser capitulaciones, pueden ser techos, pueden ser pisos, podrían ser niveles claves que algún cuidador de mercado. Entonces el volumen siempre es como un elemento clave que no hay que dejar de ver. Y en el caso de las acciones se vería allí. Por ejemplo, otro ejemplo reciente, Apple no es que salió de maravilla los resultados que acaba de publicar Apple, pero anunció la recompra de acciones más grande jamás anunciada por arriba de 100.000, de 100 billions. Y esto ha generado un impacto en el mercado. ¿Por qué? Porque no es otra cosa que una promesa de liquidez. O sea, es decir, la recompra de las acciones por parte de la propia empresa lo que dice es que bueno, que va a inyectar dinero, va a usar su disponible para recomprar sus propias acciones. No es otra cosa que va a entrar una liquidez del volumen tal preanunciado, por lo tanto el mercado reacciona al alza y ya hemos visto incrementos. Entonces, al final, ¿dónde aterriza? En un tema de liquidez.
sea, también. Eh, entonces es bien interesante, por supuesto que los fundamentales pueden, hay que seguirlos, hay que entenderlos, sin duda alguna, pero en el muy corto plazo, digamos, para entender las dinámicas, para mí la liquidez manda. Bueno, volviendo un poco a lo que hacías mención antes, Alberto, sobre el tema de análisis técnico tradicional, análisis chartista tradicional, citabas una figura clásica, un cabeza con hombros, con la proyección clásica. eh, la gente piensa que análisis técnico es igual a figuritas y como hemos visto hace décadas y hoy es exactamente lo mismo. ¿Qué es para ti hoy el análisis técnico? Y lo que también me interesa, ¿qué crees que es lo que debería ser el análisis técnico? Mira, es una excelente pregunta. El análisis técnico para mí es una herramienta para estudiar, que está en evolución, que está en desarrollo, para estudiar la dinámica profunda del precio en los mercados. Eso, el precio es lo visible, lo entendible, o sea, digamos, es el movimiento dinámico es lo que le da vida tangible. Uno puede decir, bueno, este mercado es así, eso es lo que nos permite decir es un mercado que está al alza, es un mercado que está a la baja, es un mercado consolidado, es decir, es el precio. Ahora, este es un conocimiento que se viene construyendo de 600 años atrás por lo menos. Y la verdad, en mi opinión, yo creo que hubo un periodo en el que nos quedamos muy estancados, ¿no? En cuanto a la evolución. Y esto ha venido, yo creo que ha venido avanzando muchísimo, especialmente en los últimos años, usando tecnología. El análisis técnico es muchísimo más a estos dibujitos chartistas del hombro, cabeza, hombro. Ojo, no los estoy invalidando de plano. Simplemente lo que quiero decir es que en algún momento las personas se dieron cuenta que los mercados tenían patrones, las series de precios podían dibujar algunos patrones, estos patrones podían tener algún tipo de probabilidad y bueno, exactamente ese mismo criterio inicial se sigue manteniendo, pero la cosa ha evolucionado y ya no necesariamente porque veamos un hombro, cabeza a hombro, el mercado va a ser tal o cual cosa. Al final los mercados van cambiando. Cada tipo de activo además es distinto. Un hombro, cabeza a hombro pudiera tener una probabilidad de X con el activo tal, pero con el otro activo de repente es muy mala. O sea, siempre hay un tema de entender la realidad del mercado y hacer backtest, entender su naturaleza y adaptarse frente a eso y entender su estructura, su naturaleza. Entonces, el análisis técnico para mí es la descripción de la naturaleza del mercado. Yo he ido explorando este tema y caí, por ejemplo, en cosas como la fractalidad desarrollada por Benoit Mandelbrot, donde estudia un poco la naturaleza de los elementos vivos, volviendo al tema del mar y todas estas cosas, pues yo creo que este es el tipo de geometría un poquito más adaptada a cosas que están vivas. Es decir, es como decirte, por ejemplo, un hombro cabeza a hombro y un doble techo es como la física newtoniana clásica para entender la realidad. Pero obviamente sirvió en algún momento, pero la física va avanzando y de repente vas llegando a cosas mucho más específicas que te permiten entender aún más una realidad que es aún más compleja. En el caso, yo creo que nosotros todavía en análisis técnico, te digo, creo que estamos todavía en pañales. Creo que lo que vamos a ver en los próximos años va a ser increíble. Imagínate esto, te pongo un ejemplo. La manera de abordar los mercados que tenemos nosotros es prácticamente en un plano de eje de coordenadas XY, en dos dimensiones. Nosotros cuando vemos la serie de precios, vemos un eje, un dibujo sobre un plano, en donde en el eje Y tenemos precio y en el eje X tenemos tiempo. Se han avanzado. Hoy en día podemos hacer gráficos 3D, por ejemplo, para entender, combinar cosas. Pero imagínate agregar otras dimensiones al análisis. Yo una vez conversando con Ralph Acampora, que es este señor, le dicen el padrino del análisis técnico, un veterano de 70 años, de más de 40 años en la industria. Yo le decía, Ralph, ¿qué pasa, por ejemplo, con los mercados? Tú has conocido traders que sean ciegos, ciegos. O sea, ¿qué pasa cuando alguien pierde la vista, por ejemplo, y ha desarrollado durante años todo este tema del análisis técnico? Y tiene que ir a trabajar. ¿Cómo hace si no puede usar el sentido de la vista para interpretar lo que está pasando? Entonces, imaginémonos
¿hay alguna forma de poder entender la realidad de los mercados con un sentido distinto a la vista? Por ejemplo, a través del audio. Imaginémonos si en vez de ver el mercado lo pudiéramos escuchar. Este, como hacen los médicos, por ejemplo. Los médicos pueden lanzarnos un electrocardiograma, pero ojo, hacen otra cosa, tienen un estetoscopio y lo primero que hace es ponernos y escuchar cómo está el corazón. Si pudiéramos ponerle un estetoscopio al mercado, tendríamos un sentido distinto para entender realidades, el ritmo, el pulso, una serie de cosas que pueden cambiar. Entonces, con esa conversación al final me decía, oye, la verdad es que no lo he visto, hay que hacer algo al respecto, pero me deja ver que estamos en pañales desde el punto de vista del abordaje de esa realidad que son los mercados. Entonces, te pongo un simple ejemplo, es decir, yo creo que en los mercados todavía hay un camino increíble, por supuesto que hemos avanzado mucho con la inteligencia artificial, los algoritmos, cosas que han hecho a nivel cuantitativo, que se han venido haciendo. Esto también puede tener un impacto en la propia dinámica del precio, desde el punto de vista de la estructura misma del mercado. Pero al final del día es fascinante porque esto es una ciencia o ciencia y arte que va avanzando, pero hay que verlo desde el enfoque científico siempre, ese es mi enfoque, porque no podamos predecir la lluvia, no quiere decir que no podamos aplicar ciencia. Y de hecho, la meteorología ha venido avanzando de manera increíble en los últimos años. Y hoy en día podemos tener un pronóstico bastante acertado de lo que va a ser el clima en las próximas 2, 3 horas. A lo mejor dentro de 3 días todavía no tenemos esa tecnología, pero en las próximas 2, 3 horas podemos decir con bastante claridad qué va a ocurrir. Esto no lo teníamos hace 5 años, no lo teníamos hace 10 años. Entonces, eh, yo creo que igual la dinámica compleja de los mercados exige ese tipo de mente abierta y de entender que siempre hay que abordarlo desde cualquier óptica para ir avanzando desde el método científico y ir generando ciencia que permita pues entender cada vez más. Porque al final del día entender los mercados también es entender nuestra propia naturaleza, porque para nosotros es un reflejo de la actividad humana, no es otra cosa. Los mercados es como un espejo de nuestras sociedades, de la economía, de lo que somos como humanidad en cierta forma, con sus distorsiones, ojo, pero están allí. Efectivamente, ¿no? Y bueno, has citado cosas muy interesantes, ¿no? Em, claro, es verdad que hoy lo que vemos, aunque es verdad que tenemos hoy una explosión, ¿no? Con todo el tema de auge de tecnología, nuevos indicadores, plataformas de código abierto y vemos muchos avances, pero es cierto que la base sigue estando en, por ejemplo, hablando de indicadores, muchos indicadores creados en los años 70, años 80, Alberto. Pregunta de estas simplonas. Indicadores sí, indicadores no. Sí, mira, yo no suelo usar muchos indicadores, no, y no soy gran fan, pero sí, no te puedo mentir, hay algunos indicadores que yo siempre tengo. Y aquí yo soy clásico. Por ejemplo, el RSI o el Relative Strength Index o el índice de fuerza relativa para mí es un indicador hermoso, hecho por Wes Wilder, bueno, y tiene más de, como dices tú, años en el mercado, de los primeros. Eh, y para mí yo trato de mantener el tema simple y bueno, es hermoso para ver momentum, divergencias, positive y negative reverse, tantas cosas que uno va aprendiendo que puede decir el indicador. Pero en primer lugar, siempre, si hablamos de estrategias, trato de que las cosas sean simples, no suelo tener una pantalla llena de cosas y trato de concentrarme en estas dos variables, precio y volumen, acción de precio, estructura del precio, ver un poco el tema también del volumen, pero si me quedaría con uno solo de los indicadores, usaría el RSI, para mí es un clásico. Hay otros muy buenos como el MACD, las medias móviles siempre son útiles para suavizar, ver tendencias, entender dinámicas. Eh, yo en el tiempo he desarrollado mis propias herramientas. Tengo una herramienta que es un indicador para medir un poquito la fractalidad del mercado a nivel de precio. Eh, y lo uso dentro de la batería de cosas que estoy observando en el mercado, pero al final siempre con la conciencia de que no hay ningún indicador que va a funcionar estilo bola de cristal. Los indicadores tienes que optimizarlos, tienes que parametrizarlos,
adaptarlos a la realidad de cada mercado es diferente, cada activo es diferente, a lo mejor un indicador bajo ciertas condiciones no funciona de la misma manera en un mercado, en un commodity, frente a un activo como el SP500 que tienen dinámicas distintas. Entonces, uno, en principio, antes de elegir la batería de cosas que va a usar, yo creo que uno se tiene que convertir como una especie de antropólogo del mercado. Y un paso previo es ponerse como una cachucha de antropólogo y ir investigando cada activo y hacer una descripción como una hoja de vida de las características de cada uno de los activos que uno puede tener como interesante. Por ejemplo, te puedo decir, no es lo mismo operar el SP500, los índices, para hablar de los más populares, que suele ser un mercado muy líquido, que suele ser un mercado, eh, digamos, que tiene unas condiciones. Cuando ves la estructura de precio del SP500, tiene una estructura diferente, muy distinta, por ejemplo, al petróleo. Cuando ves el petróleo, tiene unas condiciones, un commodity, tiene otros drivers, tiene una carga de estacionalidad, por ejemplo, muy marcada. Es muy distinto a ver, por ejemplo, los precios del algodón o del maíz, donde el maíz tiene unas condiciones de estacionalidad aún más marcadas por el ciclo agrícola. Entonces, hay muchas personas que cuando comienzan leen información, bueno, básica de mercado, uno empieza viendo el libro de Murphy de análisis técnico y todas estas cosas que son muy buenas, pero uno cree que es un conocimiento genérico que lo puedes aplicar en cualquier cosa que cotice. Y la verdad es que después viene un trabajo muy profundo de entender el tipo de activo en el que uno va a operar y después seleccionar las características de las herramientas o del conocimiento necesario para abordar ese tipo de activo. Entonces, por ejemplo, un trader de commodities agrícolas tiene que entender sobre estacionalidad. O sea, pero a lo mejor alguien que opere los bonos del tesoro, quizás la estacionalidad no es tan relevante. Entonces, eh, por ahí, digamos, entendiendo que cada activo va a exigir un set de herramientas probablemente diferentes, eh, bueno, uno va adaptándose es un proceso de búsqueda y de exploración. Al final, uno decide quedarse con una cartera o un watch list específico con los que uno se identifica. Yo, por ejemplo, no soy un trader que exploro miles de activos. Yo tengo unas cosas muy específicas en las que me concentro, me gustan, las sigo y trato digamos, de adaptar herramientas para ese tipo de mercado. Pero siempre con la mente abierta que pueden haber cosas interesantes sobre las que hay que explorar. Por ejemplo, han surgido nuevos mercados. Está el tema de los criptoactivos. No existían. Hace 10 años no existían. Y esto es una dinámica y tiene unas volatilidades, unas condiciones de liquidez, una manera de operarse o de estructura de mercado diferentísima a la que pueden tener los activos tradicionales. Entonces, y va a exigir un set de herramientas además adaptados a esa realidad. Es como el que pretende de repente no sé, vuelvo a la analogía, a la metáfora del mar. Una playa con olas muy calmaditas y yo voy con un estilo de tabla que funciona en esa y de repente pretendo irme a surfear a Nazaret, allá en Portugal, con esas mismas condiciones, ese conocimiento y esas herramientas, lo más probable es que termine muerto. Ni se me ocurriría meterme en una playa como esa. No tengo las herramientas, los skills, nada de lo que allá la gente para poder hacer eso necesita un jet ski, un traje, un casco, una serie de cosas o sea, cada mercado es diferente. Entonces, uno viene por un proceso de entender eso y de elegir si, bueno, si es algo que va a mi perfil de riesgo, a mi idea de lo que yo quiero con mi vida, de seguir los mercados, etcétera. Has tocado hoy varios temas también interesantes, Alberto. ¿Cuál crees que sería entonces el principal error que se comete cuando se empieza a hacer trading de todos estos que has hablado, ¿no? Porque has hablado me ha parecido súper interesante, ¿no? Conocer un activo antes de tan siquiera de Sí. aplicar herramientas, ¿no? Que parece que efectivamente aplicamos las mismas herramientas a todos los activos, ¿no? Pero un poco de lo que has mencionado, incluso hay otras muchas cosas, ¿no? Gestión de riesgo, apalancamiento y demás, de cuáles todas estas es la causa principal de a lo mejor cometer Yo tantos creo errores. que es una carencia del enfoque científico al tema. Esto no es, si realmente lo quieres entender como un negocio, como una profesión, al final
tiene que metérsele un tema serio de análisis de datos y de evaluación de resultados y de backtest. Entonces, y de backtest de las herramientas que vas a usar en un tipo de mercado. Esto no es física cuántica, la verdad es bastante sencillo, se aprende en el tiempo. Pero es entender que sea lo que sea que uno quiera hacer en el mercado, lo primero es entender si funciona o no, si es lo correcto para el tipo de activo que uno va digamos, a explorar o a trabajar. Y eso requiere un tiempo previo de prueba, de análisis, de, como dije, de backtest, de entender si las herramientas o el set de herramientas que creen porque al final del día todo se decanta en una estrategia que debe tener una ventaja positiva. Sin el edge o sin la ventaja, no tienes nada que hacer frente al mercado. La verdad lo puedes interpretar como un hobby, como un tema de dopamina, como cualquier cosa, pero al final del día, si no hay esa ventaja, y ojo, la ventaja se puede perder en el tiempo. Eso exige constantemente una evaluación de que esa ventaja sigue existiendo. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, significa que si yo, por ejemplo, he descubierto y tengo mi estrategia de que yo, como lo hizo, por ejemplo, el famoso trader Richard Dennis, el de las tortugas, aquel experimento que se hizo, descubrió que él podía comprar los mercados cuando hubiese un rompimiento semanal de las últimas 10 semanas en ciertos mercados, como por ejemplo el de commodity, y eso le permitía se fue a hacer un test y se dio cuenta que en la data histórica hacer esa estrategia, que puede ser extremadamente simple desde el punto de vista de las reglas, este, tiene una ventaja positiva, bueno, perfecto. Eso es exactamente lo que uno debería hacer cuando uno aborda esto, ¿no? Es entender, mira, yo voy a entrar a un sistema dinámico vivo que son los mercados, con una carga enorme de aleatoriedad, que implica riesgos. El consejo que yo le daría a todo el mundo es que no arriesguen su capital, que no vayan con la idea, digamos, apresurada de entender que es muy fácil hacerse rico a la noche a la mañana en los mercados, que esto se puede ganar mucha plata de manera muy sencilla. La verdad creo que esto es una de las profesiones más complejas que existen desde el punto de vista de hacerla sostenible en el tiempo y de verdad de hacerse una carrera que te permita vivir de ello en el tiempo. Y para la única manera de hacerlo es con consistencia y la consistencia es una de las cosas más difíciles de lograr y para hacerlo no es otra cosa que entender que tienes una estrategia que explota una ventaja, que esa ventaja es visible, la puedes interpretar, la vas a ejecutar, que no es perfecta, que muchas veces vas a tener series y rachas negativas, que vas a tener, pero que lo debes conocer y entender para contemplar tu gestión de riesgo previo para sobrevivir esas rachas negativas. Entonces, lo que yo diría es conocer una ventaja o una ventaja explotable en un mercado particular, diagramarlo en un conjunto de reglas sencillo que puedas ejecutar, que sea viable, factible, realizable. Y por último, te diría que todo eso tiene que estar enmarcado en una política de gestión de riesgo que haga factible la sostenibilidad en el tiempo y que no sea un tema de apostar o de gambling, sino que sea un tema de negocio, ¿no? O sea, que sea un negocio que se pueda sostener en el tiempo. Entonces, yo diría otra cosa adicional es que muy pocos leen sobre gestión de riesgo cuando están comenzando en los mercados, sino tratamos siempre de entender es que qué es lo que nos va a permitir pronosticar el precio. Es decir, análisis técnico, una serie de cosas. Y yo digo, el análisis técnico está muy bien para entender la naturaleza del precio, pero no se trata de pronóstico, se trata de entender la dinámica del precio y encontrar una ventaja, encontrar un edge en el tiempo. Ese edge va a ir cambiando. Pero en medio de todo eso, hay que ir leyendo, hay que ir formándose, hay que entender muy bien todo el tema de gestión de riesgo, que para mí es el 50% del negocio o más de este negocio, ¿no? O sea, entender temas de gestión de riesgo. Y mis grandes errores en mi carrera siempre han sido en temas de gestión de riesgo. O sea, y es ahí donde yo creo que está la caída de la mayoría de de los traders, no solo de los pequeños, medianos, hasta los grandes. Siempre al final del día el talón de Aquiles termina siendo un tema de gestión de riesgo. Porque el abordaje al mercado
podemos tener una estrategia buena, podemos tener una intuición increíble, podemos ser, bueno, lo que sea. Pero al final del día, si no tenemos ese soporte de la gestión de riesgo, eso es como, vuelvo a la metáfora, por muy buen surfista que seas, te vas a ir a Nazaret, tú no ves a estos campeones mundiales que hacen estas cosas sin los mecanismos de gestión de riesgo. Lo hacen, pero con su salvavidas, lo hacen con su casco. Ellos pueden decir, mira, no me voy a caer de la ola, así que no tengo que ponerme ni salvavidas, ni casco, y que no haya ningún tipo para salvarme ni sacarme de la playa. Pero si hicieran eso, que son unos kamikazes, serían unos kamikazes, a lo mejor lo hacen una vez, dos veces y a la tercera vez no les sale y ahí se acabó la historia. Este, y en el caso del trading es lo mismo. Entonces, por muy bueno que seas leyendo mercado, creyendo lo que va a pasar y seas asertivo, si no tienes los mecanismos de gestión de riesgo, al final no vas a sobrevivir. Hablabas de predecir el mercado, de intentar adivinar la dirección y hablabas también obviamente de operativa y de sistema para que la gente que nos escuche, si alguien está comenzando y está viendo esta entrevista por primera vez, ¿qué porcentaje de aciertos tiene una estrategia media? Para que la gente entienda un poco. Mira, depende del tipo de estrategia. Medido, por ejemplo, por un factor sencillo como lo que llaman el profit factor o el factor de beneficio, que no es otra cosa que medir el porcentaje de trades positivos, digamos, entre eh, digamos, y lo que ganas por trade Mm. y el porcentaje de trades negativos y lo que ganas por trade. Eso es un ratio que siempre, para tener un sistema que sea ganador en el tiempo, debería ser mayor a uno. Es decir, pero ahora las variables pueden cambiar. Tú puedes tener una estrategia donde la asertividad puede ser del 30% de asertividad, o sea, de 10 trades puedes perder 7 y puedes estar ganando 3 o puedes estar ganando 2 y al final puedes terminar haciendo dinero. Usualmente las estrategias seguidoras de tendencia o al estilo de la de Richard Dennis son estrategias de este estilo, muy complejas psicológicas de ejecutar, porque el sistema te puede decir, o sea, la estrategia te puede decir, vas a comprar el mercado ahorita, lo compras y de repente te hace el stop y sales, vuelves a comprarlo y te vuelve a salir el stop, vuelves a comprarlo y te vuelve a salir el stop. Si tienes la gestión adecuada y de repente lo compras y esa última que compraste te dice la estrategia, déjalo correr, déjalo correr, déjalo correr, déjalo correr, déjalo correr. Pero si, por ejemplo, te saliste antes porque ya tenías esta racha negativa y quieres compensar, pero esa que te está, que forma parte del 20% de asertividad, a lo mejor te paga todos los trades pasados negativos y te deja un profit. Eso es una estrategia, usualmente funcionan así las seguidoras de tendencia y requieren mucha fortaleza mental para poder hacer. Hay traders que no están, que no les gusta este tipo de estrategias precisamente por esa dinámica. Pero luego tienes otras estrategias que pueden tener una asertividad del 60%, del 55%. Hay unas que son aún mayores, hasta el 70%, pero que ganan menos, están en un rango de probabilidad del mercado mucho más acotado, lo que conocemos como el ATR, en un ATR ajustado. Y estas estrategias, aunque ganas menos, tienen más asertividad, usualmente podrían ser positivas. Sé que es relativo la asertividad. Al final del día, va a depender del enfoque y del estilo en el que esté construida la estrategia. Y si el profit, lo importante es que después de una racha, por lo menos de 100 trades, el profit factor esté por arriba de uno, para que la estrategia genere dinero, ¿no? Eh, no sé si quieres compartir, Alberto, aunque no nos des la estrategia completa, un tipo de activo, una temporalidad y un enfoque a lo mejor apropiado para ese tipo de activo y esa temporalidad. Sí. Yo, por ejemplo, soy un trader de commodities. A mí me gustan mucho las materias primas. Y por mi trabajo me toca también asesorar empresas que gestionan riesgo para la adquisición de materias primas. Y yo, por ejemplo, usualmente he estado muy vinculado al tema de commodities y en los últimos años a commodities agrícolas. Eh, y mira lo que está pasando en el mercado agrícola en muchas cosas. Por ejemplo, tienes el cacao disparado por temas, ahora el aceite de oliva. Pero hablando de los más importantes, que es maíz, frijol de soya,
trigo. Estos son mercados que casi nadie habla de ellos desde el punto de vista del enfoque del mercado, pero son fascinantes. Las materias primas, yo les diría, exploren las materias primas porque tienen unas ventajas frente a los mercados tradicionales, que es que tienen una carga enorme de estacionalidad. Y la estacionalidad es digamos, algo que puede ayudarte a tener una ventaja, a explotar una ventaja positiva en el mercado bajo ciertas ventanas de tiempo. Por ejemplo, en el caso de los commodities agrícolas, el maíz y la soya tienden a subir en ventanas de febrero a julio por el ciclo agrícola de los mayores productores, Estados Unidos, Brasil y Argentina, y luego tienden a caer bastante bien marcados en los meses de agosto y octubre, cuando sale la cosecha, sale al mercado y después vuelve de nuevo esa condición. Eso es un factor bien interesante a explorar. Yo les diría, traten de buscar mercados que no todo el mundo opera, esa es mi visión. ¿Ok? Todo el mundo está, por ejemplo, en el Nasdaq, en el S&P 500, etcétera, y estás peleando contra todo el mercado en realidad. Son mercados extremadamente líquidos, de reversión a la media. A mí me gustan mercados un poco más exóticos. Y las materias primas es un mercado que puede ser más sencillo encontrar patrones de estacionalidad, estrategias que pudieran funcionar, explotar temas de rompimiento en estructuras de precio. Eh, Explórenlo, tanto energía, metales. Y además creo yo que estamos en una era en la que hemos entrado en una dinámica después de la pandemia, donde estamos en un superciclo de materias primas. Yo creo que hay drivers de fondo que hacen que las materias primas van a tener cada vez mayor relevancia. Tenemos temas geopolíticos, como el conflicto de Rusia-Ucrania, tenemos además el tema del cambio climático, tenemos además esto de la transición energética. Es decir, yo les diría, más allá de decirles, vean el S&P 500 y esto, exploren el mercado de materias primas que es fascinante y es un mercado que puede tener muchas aristas y muchas cosas y de repente pueden conseguirse una esquinita o un lugar o un activo en donde pueden encontrar una ventaja interesante y la pueden explotar. Y es un mercado menos competido desde el punto de vista global. Desde el punto de vista activo, yo me iría por los commodities. Pues bueno, nos quedamos con ese consejo, Alberto. Va pasando la hora que te prometí que íbamos a estar hablando, Alberto, pero antes queremos conocer un poco qué haces, qué proyectos tienes, cómo te podemos encontrar, quien haya visto esta entrevista y le haya interesado pues algo que has comentado, cómo puede encontrarte y qué puede hacer cuando te encuentre. Sí, claro. Bueno, mira, mi trabajo usual es, yo soy asesor de inversiones regulado, tengo eh, años en la industria y siempre he tenido una vena como educador, como formador. Tengo un instituto que se llama SAFE, se llama Centro de Estudios en Inversión Financiera, donde damos programas de formación. Lo dividimos en dos, para inversionistas y para traders. En inversión, pues enseñamos todo el tema de valoración, análisis fundamental, macro, etcétera. En el tema de trading hablamos básicamente dinámica de precio. Pero eh, esto es, aparte de este instituto, pues bueno, yo activamente estoy dando clases en las universidades, doy clases en el posgrado de hidrocarburos del IESA aquí en Venezuela, y mis clientes objetivo en mi trabajo del día a día son firmas que quieren gestionar el riesgo en el tema, tienen exposición a riesgo de commodities. Entonces, he trabajado en el pasado con petroleras, he trabajado ahora mismo con el sector agroindustrial en la adquisición de materias primas y ese es mi trabajo, digamos, del día a día, es seguir el mercado de commodities y tratar de verlo desde el enfoque de gestión de riesgo. Me pueden conseguir en Twitter como @CárdenasFX, y con todo gusto allí pueden estar. Y el Safe es @SafePro, ahí van a encontrar también la cuenta del instituto y con muchísimo gusto ahí podemos seguir el debate y comentar cosas. En cuanto a CEIF, la gente que quiera formarse, ¿qué duración tienen los módulos o cómo soléis hacer, Alberto? ¿Cómo lo Sí, son enfocáis? varios programas que tienen distintos módulos. Nosotros teníamos una formación presencial, después de pandemia nos fuimos 100% online, y son módulos en vivo, con clases en vivo, donde yo soy parte del staff de profesores, hay otros, y damos formación en vivo a través de los mecanismos como Zoom. Los dejamos grabar, grabamos todo esto en una plataforma de e-learning, la gente sigue la metodología y las duraciones
Hay diferentes. Por ejemplo, ahora mismo tenemos un programa que se llama Inversión en Materias Primas. Es un enfoque de inversión solo en el mercado de materias primas. Estamos desde energía, granos, metales, energía renovable, todas estas cosas. Y este programa tiene una duración, ya lleva 3, 4 meses donde damos una clase a la semana, pero digamos que nos vemos en vivo en una vez a la semana, pero seguimos pues toda una todo un contenido que va a la par del desarrollo de los mercados, desde las tesis de inversión y usualmente puede durar 4 o 5 meses. Ese programa es largo porque es una sola clase. Tenemos unos más intensos como los de trading, donde damos formación de 3 veces a la semana y puede durar un mes la formación, pero luego, pues, por supuesto, cada quien tiene un proceso de seguimiento. En este momento estamos en pausa, pues yo estoy de vacaciones de alguna manera con Safe y el nuevo ciclo de formación, como son clases en vivo, no es contenido digitalizado y grabado, lo vamos a arrancar hacia finales de julio, así que los que estén interesados, pues vamos a estar dando todo la digamos, el inicio de clases que va a ser a julio, agosto, el nuevo ciclo de formación. Qué bueno, pues Alberto, nos quedamos con esta idea de cómo poder encontrarte. Y ha sido un placer estar contigo, Alberto. Hemos aprendido mucho y seguramente que nos ha visto, pues has podido sacar alguna idea para poder aplicarla en sus inversiones, en su trading, Alberto. Pues no sé si quieres añadir algo a quien nos esté viendo. No, agradecerte por la entrevista. Ha sido muy grata la conversación. Gracias por dar un poquito mi visión. Como saben, esto es una visión más. Yo creo que al final esto es una actividad donde es muy compleja desde el punto de vista del manejo emocional, de la energía que tienes que tener, pero es bellísima desde el punto de vista de las cosas que te ofrece para entender las realidades, para descubrir cosas, estar. La verdad es que yo animo a las personas a que se lo tomen en serio. Es un camino, no es de rosas, pero tampoco es una cosa, yo creo que con mi experiencia de tantos años, para mí ha sido eh, absolutamente de ganancia y absolutamente de ganancia desde el punto de vista intelectual y yo diría que hasta es un camino espiritual porque al final del día los mercados te prueban y si no vas cambiando como persona, en punto de vista del crecimiento personal, así entendiendo, trabajando el ego y bueno, tantas cosas que los mercados van enseñando, bueno, es difícil que te mantengas en el tiempo en esta actividad. Entonces, es prácticamente un camino espiritual todo esto. Yo le digo a la gente, bueno, entiende en qué te estás metiendo, pero entiende que es profundo y es muy bueno y es transformador. Pues con este comentario final nos quedamos. Alberto, espero que haya servido mucho a quien nos esté viendo y nos vemos en la siguiente. Un fuerte abrazo, Alberto. Cuídate mucho. Gracias, Alejandro.